¿Qué tal están? Lester Eugene Embry nació en 1938 en California, en el seno de una familia de clase trabajadora en la California anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su camino hacia la filosofía no fue el de un niño prodigio destinado desde la cuna a las aulas universitarias, sino el de un joven que sirvió en el cuerpo de marines de su país antes de acceder a la educación superior. En este sentido, hay que decir que fue precisamente gracias a los beneficios educativos otorgados a los veteranos, la célebre G-Bill, que Embry pudo emprender estudios universitarios y más tarde descubrir en la fenomenología su vocación intelectual definitiva. Este origen, alejado de la aristocracia académica europea, que había dado a luz a la fenomenología con Edmund Husserl, resulta significativo. Embry encarnó desde el principio una forma distintivamente americana, práctica y poco reverencial de hacer filosofía, más interesada en el hacer que en la genuflexión ante los textos canónicos. De esta forma, tras su formación de grado, Embry se doctoró en 1972 en la New School for Social Research de Nueva York, una de las instituciones que en aquellos años concentraba a los herederos directos de la tradición fenomenológica europea que habían emigrado a Estados Unidos huyendo del nazismo. Allí realizó su trabajo doctoral bajo la dirección de Aaron Gurvitz, discípulo y crítico de Husserl, y además tomó clases con Dorian Cairns, quien había sido alumno directo del propio Husserl en Friburgo y uno de sus traductores al inglés. Esta doble filiación, Gurvitz como director de tesis y Cairns como maestro cercano, resultó decisiva. A través de Gurvitz heredó la insistencia en que la fenomenología debía hacer avanzar los problemas y no limitarse a comentar textos, y por Cairns absorbió un rigor casi artesanal en la técnica descriptiva husserliana. De este periodo data también su encuentro con Alfred Schulz, el fenomenólogo de origen austríaco que había trasladado el método de Husserl al terreno de las ciencias sociales y cuya obra marcaría profundamente el pensamiento tardío de Embry. En cuanto a su vocación institucional, uno de los rasgos más singulares de la trayectoria de Embry es que buena parte de su legado no consiste solo en libros firmados y escritos por él, sino en la arquitectura institucional que construyó para que la fenomenología americana sobreviviera y se transmitiera también. Fue decisivo en la creación de los archivos de los papeles y documentos de Alfred Schulz, Aaron Gurvitz y Dorian Cairns, tres de las figuras centrales de lo que él mismo llamaría la edad de oro de la fenomenología en la New School. Sin ese trabajo de archivista, buena parte del pensamiento inédito de estos autores se habría perdido o quedado disperso. Además, hay que decir que durante su etapa en la Universidad de Duquesne fundó el Centro de Investigación Avanzada en Fenomenología, que también dio grandes resultados y del que más tarde sería también presidente, una institución que se convertiría en plataforma editorial y punto de encuentro para generaciones de fenomenólogos angloparlantes. Ya en la última etapa de su vida, en 2008, fundó la Coalición Interdisciplinaria Norteamericana de Fenomenólogos, concebida explícitamente para fomentar el diálogo entre la fenomenología filosófica y otras disciplinas como la psicología, psiquiatría, sociología, arqueología, estudios ambientales, etcétera, etcétera, que pudieran beneficiarse del método fenomenológico sin necesidad de convertirse en departamentos de filosofía. Su etapa final la desarrolló como catedrático eminente en la Florida Atlantic University, cargo que ocupó durante más de 2 décadas y media, quería decir. La magnitud de su producción resulta casi desmesurada para los estándares habituales de la filosofía académica. A lo largo de su carrera publicó 5 libros de investigación propia, 94 capítulos de libro, 89 ensayos interpretativos, 46 volúmenes editados y 31 trabajos editados de otros autores, muchos de ellos traducidos a diversas lenguas. A esto se suman alrededor de 200 presentaciones en conferencias y encuentros académicos, así como su participación en decenas de sociedades filosóficas y fenomenológicas por todo el mundo. Fue en el sentido más literal un organizador de comunidades intelectuales tanto como un pensador original.
En cuanto al núcleo filosófico de su filosofía, hay que hablar de la fenomenología como análisis reflexivo. Si hay una idea que condensa la aportación filosófica propia de Embry, esa es la noción de análisis reflexivo, que da título a su libro más difundido y traducido, Análisis reflexivo, una primera introducción a la investigación fenomenológica, publicado originalmente en 2003 y revisado en una segunda edición en 2011, frente a la imagen muy extendida en los departamentos de filosofía continental de la fenomenología como un corpus de textos que hay que interpretar y comentar de Husserl, de Heidegger, de Merleau-Ponty, de Sartre, de Levinas, etc., Embry defendía con insistencia que la fenomenología es ante todo una práctica, un conjunto de operaciones mentales que cualquier persona puede aprender a ejecutar mejor mediante ejercicio deliberado, del mismo modo en que se aprende a tocar un instrumento o a dibujar del natural, a base de la práctica. Según describe la propia estructura de su método, el análisis reflexivo se organiza en 3 momentos sucesivos. El primero es el de la observación, heredero directo de lo que Husserl llamaba ver en sus lecciones sobre la idea de la fenomenología. Se trata de atender directamente a los propios procesos de conciencia, percibir, recordar, imaginar, amar, valorar, creer, querer, etc., tal como se dan sin presuponer teorías previas sobre su naturaleza. El segundo momento es el de informar, es decir, poner en palabras lo observado, sabiendo que, como recordaba Embry, citando una fórmula de Husserl clásica, el mundo de la vida se nos da siempre ya sedimentado lingüísticamente. Describir no es, por tanto, un acto neutro, sino una tarea que exige encontrar el lenguaje adecuado para no traicionar lo vivido. El tercer momento es el de reflexionar propiamente, que abre paso a las variaciones imaginativas, variar mentalmente los rasgos de un fenómeno para descubrir cuáles son esenciales y cuáles simplemente accidentales. Un procedimiento que Husserl denominaba variación eidética. Lo distintivo de Embry como pedagogo de la fenomenología es que aplicó este esquema no solo a los actos cognitivos, tradicionalmente privilegiados por la tradición, percibir, juzgar, recordar, sino también a dimensiones afectivas y volitivas normalmente descuidadas, el amar, el valorar, el creer y en general todo aquello que surge pasivamente como efecto de nuestra actividad previa. Sus ejemplos, deliberadamente domésticos y alejados de la solemnidad filosófica, la experiencia, por ejemplo, de una puerta abierta, la percepción de un sillón, buscaban demostrar que incluso las experiencias más triviales de la vida cotidiana esconden una estructura intencional merecedora de análisis fenomenológico riguroso. No se trataba de deslumbrar con jerga técnica, sino de mostrar que cualquier persona con la disciplina adecuada puede aprender a fenomenologizar, a hacer fenomenología. La crítica a la estructuración filológica y a la continentalización de la fenomenología es evidente. Íntimamente ligada a esta concepción práctica del método está una de las posiciones más combativas de Embry, su denuncia de lo que llamó la filologización de la fenomenología, es decir, la progresiva sustitución de la investigación fenomenológica genuina por la mera erudición textual sobre fenomenólogos. En su visión, este fenómeno que él vinculaba estrechamente con la absorción de la fenomenología dentro de la etiqueta académica de filosofía continental traicionaba las intenciones originarias tanto de Husserl como de los fenomenólogos de la nueva escuela, quienes habían entendido su tarea como la de extender el programa de investigación de la fenomenología constitutiva a dominios que ni el propio Husserl había imaginado, no mediante comentarios de texto, sino en la expresión que tomaba de su maestro Gurbich, haciendo avanzar los problemas. Para Embry, la investigación fenomenológica primaria consiste en el análisis reflexivo de un dominio determinado de la experiencia, mientras que la erudición sobre los textos de los grandes autores fenomenológicos solo debería cumplir la función secundaria de aclarar los conceptos empleados en esas investigaciones. Esta postura lo situó en una posición peculiar dentro del panorama filosófico norteamericano, crítico tanto del abandono empirista de la introspección disciplinada como de cierta tendencia dentro de los estudios continentales a convertir la fenomenología
en un ejercicio casi exclusivamente hermenéutico y textual. Su insistencia en el hacer fenomenología frente al leer sobre fenomenología explica también su vocación pedagógica. No buscaba formar especialistas capaces de citar a Husserl con precisión filológica, sino investigadores capaces de aplicar el método fenomenológico a problemas concretos de la psicología, la sociología, la arqueología o los estudios ambientales y también de otras disciplinas. También se puede hablar de la ampliación hacia las ciencias culturales, que es la herencia de Schulz. Si el análisis reflexivo constituye el núcleo metodológico de Embry, su compromiso con el pensamiento de Alfred Schulz constituye el núcleo temático de su obra madura. Embry dedicó buena parte de sus últimas décadas a la edición y difusión de los papeles de Schulz. De nuevo, su vocación de archivista y editor resulta inseparable también de su producción teórica propia y desarrolló esa herencia en su libro Teoría Schulziana de las ciencias culturales, quizá su obra más citada dentro del ámbito de la teoría social. En ella, Embry defiende que las llamadas ciencias culturales, disciplinas como la sociología, la antropología, la historia o la arqueología, que estudian productos y prácticas humanas dotadas de sentido, requieren una fundamentación fenomenológica distinta de la que sirve a las ciencias naturales, precisamente porque su objeto de estudio está constituido desde el principio por actos de sentido intersubjetivo. Un rasgo notable de su producción tardía, señalado por quienes reseñaron su obra, es su interés específico por la arqueología teórica norteamericana como campo de aplicación privilegiado de la fenomenología de las ciencias culturales. Para Embry, comprender cómo un arqueólogo interpreta un artefacto o un yacimiento exige entender la estructura intencional mediante la cual ese objeto se constituye como significativo, un problema estrictamente fenomenológico, aunque rara vez sea abordado con ese vocabulario por los propios arqueólogos. Otras vertientes de su pensamiento son también muy interesantes. La obra de Embry no se agota en la teoría social. Publicó también Justificación ambiental y tecnológica en 2008, donde extendió el análisis reflexivo al modo en que los seres humanos experimentamos y justificamos nuestra relación con el entorno natural y con los artefactos tecnológicos que median esa relación, un anticipo, en cierto modo, de preocupaciones que hoy asociaríamos con la fenomenología ambiental y la filosofía de la técnica y la tecnología. En su libro Animismo, Voluntad y Sabiduría, de 2012, reunió ensayos sobre nociones dispersas de la tradición fenomenológica, el animismo como modo primitivo de percibir lo vivo y también otras cuestiones, la voluntad, por ejemplo, como acto intencional y la sabiduría como culminación práctica del ejercicio reflexivo, mostrando la amplitud de su curiosidad filosófica incluso en la etapa final de su carrera. Como editor, su huella es igualmente extensa. Dirigió la monumental Enciclopedia de la Fenomenología en 1997, obra de referencia que sistematizó por primera vez de forma exhaustiva los conceptos, autores y escuelas de la tradición fenomenológica en lengua inglesa y más tarde el Manual de Estética Fenomenológica de 2010, que exploró las aportaciones de la fenomenología a la teoría del arte y de la experiencia estética. También participó como traductor, contribuyendo, por ejemplo, a la versión inglesa del estudio de Paul Ricoeur sobre la fenomenología de Husserl, otro testimonio de su papel como puente entre tradiciones lingüísticas y filosóficas distintas. Los últimos años y la muerte. Embry continuó activo intelectualmente hasta el final de su vida, residiendo en Florida. Falleció el 19 de enero de 2017 a los 79 años, tras meses de lucha contra una lesión de columna y sus complicaciones. Le sobrevivieron sus 3 hijos, los homenajes póstumos de colegas y discípulos publicados en diversas revistas especializadas y en volúmenes también conmemorativos, coinciden en describirlo como un gran animador de la fenomenología, siempre imaginando y realizando nuevos proyectos fenomenológicos y fundando nuevas organizaciones. Y subrayan que con su desaparición la fenomenología perdió
uno de sus espíritus más visionarios y dinamizadores. Uno de sus colegas evocó con humor un episodio revelador de su carácter en una reunión inaugural del Merleau-Ponty Círculo en 1976. Embry comentó jocosamente que si en ese momento una bomba hubiera impactado el edificio donde se alojaban, el futuro entero de la fenomenología americana habría cambiado. Una anécdota que retrata bien su conciencia, mitad orgullosa, mitad irónica, del papel central que él y su generación ocupaban en la supervivencia institucional de la disciplina en Estados Unidos. En cuanto a su legado, pues es la fenomenología como oficio transmisible. La contribución de Lester Embry a la filosofía contemporánea es difícil de clasificar dentro de las categorías habituales de escuela o sistema. No dejó una doctrina cerrada ni pretendió erigir una metafísica propia comparable a la de Husserl o Heidegger, o una fenomenología similar. Su aportación fue, en cambio, doblemente práctica. Por un lado, ofreció una descripción clara, didáctica y replicable de cómo hacer fenomenología, desprovista de la densidad terminológica que suele alejar a los principiantes. Por otro, construyó, con paciencia de archivista y energía de organizador, las instituciones, archivos y redes internacionales sin las cuales buena parte de la fenomenología americana de posguerra se habría dispersado o perdido. En ese sentido, Lester Embry puede entenderse mejor no solo como un fenomenólogo, entre otros, sino como el guardián y transmisor de un oficio filosófico que él insistió siempre en definir como una forma de investigación viva y no como un depósito de textos para comentar. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.600 vídeos. Hasta siempre.